Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Caro Hernández, gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estás escuchando Mantra 91.9 FM y hoy tengo un gran invitado. Como siempre, en este espacio tenemos solo grandes invitados, grandes personas, grandes sabios, que de verdad es un deleite escuchar a todos estos expertos en antroposofía que enriquecen el espíritu y el corazón de cada uno de los que tenemos la suerte de escucharlos. Así que hoy no es para menos que estemos con una sonrisa de oreja a oreja. Tenemos al doctor Roberto Crotollini como invitado. Él, para los que todavía no lo conocen, es médico de orientación antroposófica de reconocida trayectoria nacional e internacional. Es médico pediatra, docente universitario, psicoterapeuta infantil, familiar y terapeuta corporal. Actualmente dirige el proyecto Hermes, que es un centro de docencia y difusión de la antroposofía, entre muchas otras cosas que continúa haciendo, además de ser el autor de libros muy conocidos y muy queridos como La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época y hacia una ancianidad sabia, que es lo que hoy nos reúne aquí. Hay mucha gente que se pregunta qué ocurre después de los 63 años. Así que vamos a darle las gracias al doctor Roberto Crotollini por aceptar esta invitación. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Buen día. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues nos gustaría escuchar de usted esto que a muchos nos interesa, porque queremos llegar a una vejez bien, de la mejor de las maneras, pero sobre todo espiritualmente es muy interesante porque algo ocurre a partir de los 63 años y nos gustaría saber qué es. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación y un poco la razón de escribir este libro, como estaba planteando vos recién, tiene que ver con que la Tierra como escuela es hasta los 63 años. Eso tiene que ver también por las influencias planetarias, que la última es la de Saturno, y que Steiner dice que después de esa edad deja de haber esas influencias planetarias que son importantes en la vida. Yo hablo de influencias espirituales planetarias, porque si no, no se queda con la idea del planeta físico, que no tiene nada que ver. Bueno, esa influencia espiritual, después de los 63 años, cambia. Como era común que la gente, cuando yo escribí el libro y todo, hablar de 65 años ya era una persona mayor, hablar de una persona de 70, bueno, ya era raro. Entonces era una etapa en que mucha gente pasaba al otro lado. Fueron pasando los años y cambiaron mucho las cosas. En 30 años cambiaron mucho las cosas y la gente realmente, yo hice un esquema cuando empieza el libro, ¿no? Más que nada, que empieza una especie, el envejecimiento poblacional, mundial, cambia. Antes no era así, ¿no? Claro. Hay, en este nuevo milenio, digamos, ha habido un cambio muy, muy importante en la duración, en los tiempos que la gente vivía, ¿no? Se atribuyó mucho también a la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, la desaparición de mucha gente joven. Esto fue también llamativo. Y ya la expectativa de vida a mitad del siglo XX empezó a subir, a acercarse más a los 70 años. Digamos. Yo me acuerdo que hubo un plan que sacó de las Naciones Unidas, que le llamaban el Plan de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se hizo en 1982 en Viena, y era como para tener en cuenta lo que significaba esta edad. En ese plan, en mayúscula, decía cosas importantes como decir, la presencia de los ancianos en el lugar familiar, en la vecindad y en todas las formas de vida social, aún enseña una lección irreemplazable de la humanidad. Las personas de edad nos enseñan a todos una lección,
no solamente por su vida, sino también por su muerte. Bueno, cosas así iban desarrollando en el sentido de que valorar de alguna manera qué significaba, no el envejecimiento solamente, sino que un ser humano llegara a esa edad, como se estaba hablando, ¿no? Claro, Entonces, claro. me parecía importante cálculos que se hacían en su momento. Esto está todo en el libro, ¿eh? Yo lo estoy recordando ahora, ¿no? Ujú. Se hablaba de 1950 más o menos, se calculaba en eso, ¿no? 1950, la población, había 200 millones de personas de edad, igual o mayor de 60 años en el mundo. Para 1975 el número había aumentado a 350 millones. Para el 2000 se hablaba de 590 millones de personas y para el 2025 de 1.100 millones de personas que ya tenían esa edad. Entonces ahí se plantea otra cosa distinta, ¿no? ¿Qué significa cuando ya la población aumenta en esa proporción y además económicamente la población que se jubila, cómo se hace para mantener o para trabajar, que es lo que está pasando en los distintos gobiernos en este momento, a esa gente que no está trabajando y aportando lo suyo, sino que está recibiendo por todo lo que hizo? Ujú. Entonces, bueno, es muy interesante, como yo lo menciono esto, lo que es la ancianidad y la vejez, porque uno dice primero envejecimiento de la población, ¿no? Eso es lo que uno dice habitualmente. Pero después viene lo otro. ¿Qué es el envejecimiento y qué es la ancianidad? Y eso me parece que es Ujú. una cosa importante que nosotros podemos compartir, porque tiene mucho que ver con lo que ocurre habitualmente. Yo sigo trabajando bastante fuerte, trabajo con gente muy grande. Hoy día es común que una persona de 80 años, por ejemplo, venga sola al consultorio. Es Ujú. común que en la calle haya gente que está corriendo y tiene 70, 80 años tranquilamente. Claro. Entonces es cuestión de ver de qué forma se llega a eso. No es cuestión Ujú. de la cantidad de años, sino que es cuestión de ver qué es la vejez y qué es la ancianidad. Esto me parece que es una cosa muy, muy importante, ¿no? Claro. Si hablamos de, digamos, de ancianidad y vejez, eh, la vejez, hay una especie de automatismo semiconsciente, mal humor y un permanente parloteo que suelen Ujú. acompañarse de un marcado deterioro de la forma y de una decrepitud manifiesta. El Claro. viejo, un personaje que habla y habla y habla, vive sumido en el egoísmo y la desconfianza, y en Ujú. general tiene mucho miedo, en especial a la muerte. Ujú. Eso lo veo mucho. Ujú. No acepta opiniones diferentes a las propias, además las combate y se enoja con facilidad. No tiene ninguna capacidad para modificar o alterar sus creencias, que por supuesto él considera la verdad absoluta. Ujú. Y nada lo asombra, vive preso de su cuerpo y de la vida mundana. La única realidad es la que transmiten sus sentidos físicos. Nunca es responsable de lo ocurrido. La culpa siempre es ajena. En realidad, la realidad de su yo, de su ser, de su espíritu, se ha desconectado. Solo obedece impulsos de su cuerpo emocional, lo que sería el cuerpo astral. Entonces, es muy interesante poder hacer el diagnóstico, yo lo hago automáticamente, cuando estoy en presencia de una persona vieja o de una persona anciana. ¿Qué es un anciano? Por eso el libro se llama Hacia una ancianidad sabia. Ujú. La presencia del anciano nos transmite sabiduría y respeto. Su fortaleza interior le permite callar y escuchar. Ya aprendió cuando debe hablar. Ujú. La reflexión y la prudencia lo caracterizan. Sabe perdonar y agradecer. Esto es muy importante. Claro. Ha recuperado la confianza y no teme que lo engañen. Ha conservado el asombro. Esto es muy importante. No le teme a la muerte, la guarda. Ujú. No tiene miedos en general. Puede sonreír con facilidad. También es frecuente que haya incursionado en alguna disciplina espiritual y tenga la profunda convicción de la trascendencia del alma. Eso lo he visto muchas veces. Su cuerpo envejece armoniosamente por el equilibrio manifiesto de su propio mundo anímico. Su espíritu está presente y se manifiesta
en la sabiduría de captar lo absoluto y lo eterno. Ese resumen, para mí es muy importante, porque vamos a suponer, me toca trabajar con una pareja grande, Ujú. donde yo trato de ver entre los dos quién se inclina más hacia la vejez y quién se inclina más hacia la ancianidad. Claro. Puede ser hombre o mujer, ¿eh? No, no es que la mujer es de una manera y el hombre de otra. Puede darse la vejez en el hombre y la mujer y la ancianidad también en el hombre y la mujer. Un ejemplo hermoso de ancianidad Ujú. sabia, la tuve con una paciente que tenía 90 años, estaba internada en un geriátrico, Ujú. y ella de esto no sabía nada, por supuesto, y me contaba cómo los compañeros de ella, que tenían esa edad, 80, 90 años, cómo se peleaban entre ellos, y se pelean como chicos, dice, ¿no? Quieren tener la razón, dice, y no ven la ventana, y hay una hermosa puesta de sol, dice, no Claro, se dan cuenta, dice, no lo ven. Bueno, ella con eso era una anciana en un asilo de viejos. claro. Esto digo como Y, resumen, y en el sentido de que, sí, también puede ser que seamos jóvenes, pero con actitud de viejos, ¿no? Por lo que acabo de escuchar. O sea, totalmente. Yo o después me sea, di de edad cuenta que no joven. era. Sí, yo conozco gente de 40, 50 años que yo podría decir ya hoy es una vejez prematura, por la Claro. forma de pensar, porque sus juicios están como esclerosados en eso, Ujú. siempre tienen la razón. Ujú. Esto mismo que vemos que en el viejo se intensifica, Ujú. ¿eh? Por ejemplo, en una familia, ¿cómo nos damos cuenta si un abuelo es viejo o anciano? Si es viejo, cuando empieza a hablar, todos miran para otro lado, se dan vueltas, están hartos. Si es un anciano, dice, ¿y vos, abuelo, qué pensás? ¿Y vos Claro, qué crees? claro. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría, Sí. porque esa persona sabe escuchar y cuando su palabra es solicitada, puede dar una enseñanza. Entonces, esto es lo interesante. Entonces, yo decía, cuando yo tengo una pareja que se viene, que estoy viendo a los dos cómo andan, qué pasa, qué sé yo, grandes, y veo, atiendo a uno, atiendo a otro, cuando hay que hablar de lo que es la convivencia entre ellos, yo trato de ver si los dos son ancianos, se puede hablar con los dos juntos fantásticamente bien. Si los dos son viejos, ni siquiera consultan al médico, eso está Claro. claro. Si uno es un viejo y el anciano, yo trato de hablar con el anciano. Ujú. O el anciano que me dice, y él es así, no entiende, se enoja, hace esto, y yo le quiero explicar la cosa y no me deja hablar. Bueno, esa Ujú. es una anciana que me está contando cómo es el viejo. Claro. Entonces yo a ella le trato de explicar las cosas y a él no le digo nada, pues si habla él me dice, no, esta nunca sabe nada, hace lo que ella quiere, yo no me entiende. Bueno, bueno. Ese es el anciano y el viejo. Ese modelito lo podemos ver para ver nosotros, como dijiste también vos antes, en qué estamos. Me estoy encaminando para decir, para ser un viejo no hay que hacer ningún trabajo. Uno Claro. simplemente se deja llevar por su egoísmo, por sus impulsos, como dije antes, no se asombra por nada, simplemente esto es así, yo tengo razón, la culpa es del otro. Eso es un viejo. Un Ujú. anciano reflexiona, se asombra, escucha a los demás, valora la vida vivida de una manera importante y sabe y puede perdonar y agradecer. Este es un secreto que quiero que quede grabado acá en lo que hablamos, Claro. que es muy importante cuando uno habla con una persona. ¿Qué significa perdonar y agradecer? Primero, perdonar es que ha analizado su vida y observado que las cosas que le hicieron daño, Ujú. después de esas cosas vino algo que lo favoreció enormemente. Entonces, en vez de quedarse con lo que lo dañó, que sería Ujú. lo del viejo, me hizo tal cosa, agradece lo que vino. Claro. Entonces puede perdonar. Y esa persona que intervino, que puede ser un familiar, un amigo, lo que sea, puede perdonarlo. Yo atiendo muchos enfermos de cáncer que vienen buscando una medicina diferente y Ujú. me dicen, yo me opero, pero no hago ni quimio ni rayos. Bien. Cuando me cuenta lo que le pasa, el diagnóstico de cáncer, yo le digo, ¿podés recordar qué pasó un par de años atrás de esto que de este diagnóstico? Ujú. Se ponen a pensar y me ponen a contar la cantidad de cosas que le pasaron estos 2 años. Y cuando me cuenta todo esto, le digo, ¿te das cuenta porque hiciste un tumor? O sea, ¿cómo relacionar
la vida anímica, afectiva, espiritual que uno vive con el cuerpo físico. No decir el cuerpo físico, cuando yo con un enfermo de cáncer hablamos esto, le digo, desidentificate de tu cuerpo físico. Hablamos de ser a ser. ¿Cómo te llamas vos? ¿Raúl? Bueno, yo soy Roberto. Vamos a hablar entre Raúl y Roberto, dos seres espirituales, dos seres humanos, del cuerpo de Raúl. A ver si lo podemos ayudar, porque vos no tenés un tumor. El tumor lo tiene el cuerpo. Bueno, esto que parece muy sencillo, es muy profundo, porque cuando la persona puede ver el cuerpo como un vehículo que utiliza para su vida, ese vehículo hay que trabajarlo y cuidarlo lo mejor posible. Claro. Bueno, no es que yo tengo un tumor, yo soy viejo, no. Mi cuerpo envejece, yo aprendo. Mi cuerpo va siendo consecuencia de la materialidad física, ¿no? Claro, Steiner hace mucho hincapié en la continuidad de la experiencia después de la muerte, la continuidad de la experiencia del ser que partió con los seres que quedan. Porque si hablamos de los cuatro cuerpos, lo que es el cuerpo etérico, vital, el cuerpo astral, emocional y el yo, esos cuerpos cuando se separan del cuerpo físico, de alguna manera siguen presentes en las personas con las cuales convivió una relación profunda. Y muchos de los pensamientos, imágenes y sensaciones que tenemos, después que alguien ha partido también, pueden tener que ver también con ese ser, y no ser solamente nuestros. A ver si está claro. Le da mucha importancia a aceptar la continuidad de la existencia de ese ser, aunque no tenga un cuerpo físico visible. Entonces, ¿por qué decía yo que el anciano no tiene miedo a la muerte? Porque aunque no sepa esas cosas, él siente que hay una conciencia más allá de la vida. Es que de la muerte, terminar de muerte, ¿no? Termina la vida y siente que hay una conciencia más allá. Entonces, tiene una especie de tranquilidad, aunque no lo sepa explicar. ¿Qué le pasa también comúnmente a un anciano? Se duerme con facilidad. Entonces uno piensa, cuando a mí me dicen esto, yo le digo, ¿qué pasa? ¿Tenés sueño? No, no es que tenga sueño, me relajo e inmediatamente siento una música. Esto tiene que ver con la música de las esferas. O por ahí siento una sensación de paz muy grande. Bueno, esto tiene que ver con un desprendimiento de esa alma y con el contacto con otro plano. Entonces, cuando aparecen estas cosas, por ejemplo, si a mí una consulta me la traen un hijo que puede tener 60 años, trae al padre que tiene 80, y por ahí me cuenta cosas del padre, qué sé yo, qué le pasa esto, bueno, gracias. Ahora el hijo se va afuera y yo hablo con el padre. Y con el padre me dice cosas que me dice, yo a mi hijo no le puedo contar porque él no entiende esas cosas. Y yo digo, yo sí te entiendo, ¿no? A mí me pasa que en una meditación, yo me relajo y escucho como un coro y un ser que canta y me emociona mucho. Ahora, si le digo esto a un psiquiatra, me da un medicamento. Claro. El psiquiatra es el representante del sistema materialista que vivimos o convencional, digamos, ¿no? Entonces, el anciano está en contacto con ese plano, muchas veces mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Y si esto ocurre, hay que ayudarlo a decirle, bueno, en esto que te está pasando, vos sabés que vos no sos un cuerpo, ¿no? Y cuando le pregunto, ¿cómo ves a un ser humano? Hay algunos que me dicen, y el cuerpo debe tener un alma. Digo, no. Lo que no tomas conciencia es que vos sos realmente un espíritu, un ser espiritual que formó un cuerpo físico. ¿Para qué lo formó? Primero, ese cuerpo físico que tenés es una donación espiritual. La perfección que vamos descubriendo de los órganos, del cerebro, de todo el cuerpo, nos muestra cómo el hombre va avanzando y va desarrollando y encontrando y descubriendo la maravilla de un cuerpo humano. Pero ese cuerpo humano, vos lo recibiste como una dádiva. ¿Cuál es tu responsabilidad? Cuidarlo. Claro. En la alimentación, en el ejercicio, en la actividad, en el no juzgar al otro. ¿Para qué lo tenés que cuidar? Para entregarlo en las mejores condiciones. Esto yo le explico tanto a un niño, cuando 6, 7 años hablamos
de Dios, por ejemplo, como a una persona anciana que valora que podamos conversar de esa manera, que se pueda dar cuenta y decir, claro, ahora me doy cuenta por qué estoy acá, qué tuve que aprender con esa familia, qué tuve que aprender con esto. Ah, entonces ahí viene una cosa también que en el libro yo desarrollo, con respecto a lo que es el pensar, lo que es el sentir y lo que es la voluntad, cuáles son las etapas en las cuales esto es más notorio. Porque cuando yo escribo este libro, así como en La Tierra como Escuela termina a los 63 años, es el noveno septenio, acá se trata de los 63 a los 70, es el décimo, 70 a 77, que es el undécimo, y 77 a 84, que es el duodécimo septenio. Estos tres septenios constituyen el libro Hacia una ancianidad sabia. Y el hecho de estudiar la vida en septenios, que yo lo vengo trabajando eso de hace más de 30 años, nos ayuda a comprender lo que ha ido ocurriendo en cada septenio. Y esto es lo fundamental, como decíamos después de los 63, de aprender a perdonar y agradecer la vida vivida. Tenemos que agradecer el hecho y la posibilidad de vivir en la experiencia física. Esto es algo que, viendo tanta gente con los sufrimientos que hay, con las cosas que pasan, que uno pocas veces agradece vivir en un cuerpo físico. Sí. En general siempre, ¿qué nos pasa? Estamos enojados con lo que nos pasó en la vida, y por qué pasó eso y por qué pasó aquello. No. Si yo puedo entender que después de la vida hay una experiencia entre la muerte y después de la muerte, digo, termina la vida, viene la muerte, hay una experiencia entre la muerte y el nuevo nacimiento, ahí donde el alma o el espíritu se va formando, aprende de lo vivido y genera un nuevo destino para la próxima vida. Pero si yo no entiendo lo que son vidas sucesivas, es muy difícil que pueda entender esto. Yo creo que cada año que pasa es un año menos de vida y no un acercamiento a lo que Steiner definió. Dijo, el momento de la muerte es el momento más maravilloso de la vida. ¿Por qué dice esto? Porque la muerte en sentido occidental, yo he estado en la India, yo he vivido otras experiencias también, que es muy distinto a lo que pasa acá. La vida, normalmente, que nosotros estamos viviendo, nos está ofreciendo un montón de elementos, de situaciones, y acá cuando la persona muere, se terminó todo. Porque en Occidente hace mucho tiempo, en general, nuestra cultura, el cuerpo físico es lo único. Claro. Lo demás son teorías. Entonces muere el cuerpo físico, no hay más nada. Y yo en la India, yo le digo a un niño de 7 años que hay una sola vida, se tira al suelo a reírse, porque está seguro, no le cabe duda que las vidas son sucesivas, y ahí está el síntoma fundamental de la evolución. Esto es lo que Steiner quiere transmitir. Entonces, dice que la enfermedad es un regalo de los dioses, y dice que el momento de la muerte es el momento más maravilloso de la vida. ¿Por qué? Porque hay una expansión de la conciencia. Una expansión que yo me he dado cuenta en el sentido de, él dice una expansión cósmica, como que en un momento no hay ni tiempo ni espacio y somos parte del universo. Esa experiencia cósmica es la que él habla como el momento más maravilloso. Porque si lo vemos desde acá, se murió, sí, necesariamente el cuerpo tiene que terminar para que se desprendan los otros cuerpos y ocurra lo que estoy hablando. Claro. Y otro tema que yo, justo tocando ese tema que toco en el libro, la experiencia cercana a la muerte. Yo atiendo muchos pacientes, se llama ECM en castellano, ¿no? Experiencia cercana a la muerte. Bueno, yo en el interrogatorio que hago con la gente, pregunto si no ha habido una ECM. Muchos pacientes dicen que sí. ¿Qué es la experiencia cercana a la muerte? Una operación de cualquier tipo. Antes de la operación no le van a dar la anestesia o algo, y la persona hace un paro cardíaco, por ejemplo, y en ese momento se separa del cuerpo, a unos 2 o 3 metros de altura, y está viendo todo lo que ocurre a su alrededor. ¿Sí? Y los médicos están trabajando todo el tiempo, están buscando de ayudar y buscar hacer lo que tiene que hacer, y el ser está viendo todo desde arriba. Esto es importantísimo.
Ujú. ¿Qué me pasó a mí cuando yo empecé a descubrir esto hace 45 años? La primera vez que me pasó, me llamaron a ver una paciente y en esa experiencia que tuve con ella, estaba en coma, había leído algo de esto. Miro hacia arriba y le hablo y le explico todo lo que estaba pasando, que era una situación grave. Y le digo, ahora te quiero pedir un favor. Yo quiero saber si me estás escuchando. Yo voy a contar hasta tres. Y ahí te pido, cuando diga tres, me guiñes o muevas el párpado izquierdo. No le iba a decir levantar un brazo, una persona en coma, Claro. ¿no? Ujú. Bueno, cuento. Uno, dos, tres, y me mueve el párpado izquierdo. Ujú. Digo, te agradezco mucho, porque yo así estoy convencido de que el ser me está escuchando. Y a partir de ese momento, cada vez que tenía que ver a una persona en una situación eh, grave o en coma o grave, Ujú. automáticamente miraba hacia arriba y le hablaba con la absoluta convicción de que era escuchado y tranquilizaba a esa persona. Ujú. A algunas personas que le ha pasado esto, una persona una vez me dijo, a mí me pasó, dice, yo lo había visto en ese momento grave, ¿no? Dice, y me ayudó mucho cuando vos miraste hacia arriba, porque todos miran hacia abajo, si todos miran el cuerpo, ¿quién va a mirar el techo? Claro. Dice, cuando vos me miraste, me di cuenta que no era un sueño, y esto me dio ganas de volver. Entonces Ujú. ahí me quedé y vi, ¿qué hago? Cuando veo a una persona que está atravesando esta situación, le digo que siempre que se encuentre entre una persona en esa forma, miren hacia arriba estando solo con la persona y le hablen, que esa persona los está escuchando. Eso lo aconsejo hace años, ¿no? Ujú. Y también he notado que la persona que ha tenido esa experiencia le pierde el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque en esa situación están viendo su cuerpo, que aparentemente hizo un paro cardíaco, y están viendo todo lo que ocurre. ¿Qué hice yo con muchas de esas personas? Averiguar, porque ellos me estaban contando, si todo lo que esa persona vio ocurrió ahí alrededor. Por ejemplo, la persona me cuenta todo lo que vio, y cuando yo hablo con un familiar que estuvo ahí, me cuenta exactamente eso, así que todo lo que esa persona vio no es un delirio, Ujú. es una realidad. No estaba presente físicamente y estaba presente espiritualmente. Entonces yo pude comprobar durante muchos años que esto era una realidad. Entonces estas cosas ayudan, primero para que yo personalmente no tenga miedo a la muerte, y me ayudan también para buscar la forma de ayudar al otro que está en otro contexto. Yo antes de 45 años atrás era una persona atea y marxista en ese momento, materialista, psicoanálisis de por medio, todo, pero nada que ver con la parte espiritual. Me fueron pasando cosas importantes, un astrólogo que me cantó quién era yo con la carta natal, yo, pues saber yo, psicoanálisis, todo, y todo bien, pero que me diga con la carta natal quién era yo, no entendía nada. Una vez me había quedado duro en el consultorio, el cuello no me podía mover. Tenía el teléfono de una persona que me había dejado un amigo que era sanadora, curadora, no sé qué. Le hablo por teléfono y señora Blanca, sí. Este no me conoce, yo soy médico. Uy, doctor, ¿qué le pasa al lado derecho que está duro? ¿Cómo? Y entonces me dice, termino de limpiar y lo curo. Limpiaba oficina la señora. A ver si está claro. A los 20 minutos, crack, 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 movía la cabeza bien para todos lados. Perdón, yo no creía en nada. Y esto era una cuestión sin explicación técnica, científica para mí. Ujú. Y la tercera experiencia en el hospital, esto que estoy contando es 1974, yo tenía 10 años de recibido ya. Me voy un día del hospital, yo hacía pediatría en ese momento, y una señora se me acerca y me dice, doctor, para ustedes no hay nada que hacer con el nene, ¿no? El nene tenía 8 meses, estaba en coma hace una semana, venía de la villa, estaba desnutrido, con diarrea, se moría, día más, día menos, estaba canalizado y no había remedios para darle, estamos esperando que partiera. Ujú. Y me dice, para ustedes no hay nada que hacer. Y no, es difícil, ¿no? ¿Puedo traer a alguien que lo vea? ¿Alguien? Sí, sí, un sanador. Bueno, me quedo en el hospital, no me vine a dormir a mi casa, me quedé a dormir ahí.
Ujú, A las 2:30 de la noche llegó un señor, peticito blanco, de pelo canoso, y dice, vamos a ver el enfermito. Lo vamos a ver, lo mira, me dice, no, no hay problema, me dice, esta es la pata de cabra. Y acá es una enfermedad que curan los curadores, los sanadores cordobeses, creo que son. ujú. La pata de cabra, digo, ¿qué es eso? No, no se preocupe, deme una ropita usada de la criatura que lo curamos. Lo curamos y el nene se estaba muriendo. ¿Eh? Me Mm, quedo a dormir en el hospital, a las 5 de la mañana la madre me llama y dice, doctor, ¿qué pasa? El nene tiene hambre. ¿Tiene qué? Tiene hambre. Lo voy a ver, lloraba, mamá, como loco. A los 3 días se fue de alta. Y yo wow. dejé ir al hospital, a ver si está claro. Digo Mm, todo esto porque yo sé lo que es vivir otra experiencia de vida en la cual para uno no hay nada más que el cuerpo físico. Y acá, hablar del anciano y de esa experiencia, es muy importante abrirse a pensar primero en vidas sucesivas y segundo que hay cosas que ocurren en esa vida que nos muestran con claridad que hay otro mundo que no estamos educados o no nos enseñaron. Cuando ujú, yo puedo acceder a ese plano, puedo entender entonces y darme cuenta, ver cómo manejar las cosas. Yo cuando cumplí 70, yo tengo 82 ahora, hace mm, 12 años, me entero de lo que es la neuroplasticidad. ujú, Bueno, leo un estudio, un argentino que estaba en Estados Unidos, por el que lo descubrió, descubre que había algunas ratitas que le hacían una prueba y la obligaban a recorrer un laberinto que no conocían y lo iban aprendiendo. Y para eso generaban nuevos circuitos neuronales. Entonces después empezaron a ver que en el ser humano podía pasar lo mismo. Que si se hacía un determinado trabajo, se creaban nuevos circuitos neuronales que eran tan útiles como los que ya uno traía. Entonces, ¿qué me pasó a mí hace 12 años atrás? Dije, para ser un viejo, como dijimos antes, no preciso crear ningún circuito neuronal. Sigo claro. con lo mío y nadie me va a cambiar. Ujú, El anciano va creando, porque eso dije lo del asombro, va creando y viviendo situaciones nuevas que le van permitiendo crear o modificar el cerebro. Entonces, si yo soy el responsable de que mi cerebro se transforme, se rejuvenezca, que se vaya creando este sistema que yo no lo aprendí cuando estudié medicina, se destruye una célula nerviosa y no hay nada que hacer. Se terminó. Hoy esto no es una realidad. Hoy se habla de neuroplasticidad, o que, yo lo escribo en el libro, esto también, porque realmente todo cerebro tiene la capacidad, con la voluntad del ser humano, de generar circuitos nuevos. Entonces, si yo soy responsable de guiar esta conciencia, no que me tocó, que yo soy viejo, yo describo en el libro el paradigma de la vejez. El paradigma de la vejez dice, y con los años que uno tiene, y a esa edad ya no se puede, y ujú, uno ya no puede hacer esas cosas porque ya es imposible. Ese es el ujú, paradigma de la vejez. Cuando claro. uno se focaliza en eso, es un viejo, Ujú, está convencido. ujú, Además, los hechos se lo demuestran. claro. Cuando uno dice, no, esto se puede, se va a lograr, como le pasaría, no sé, a un joven de 20 años que no está pensando en esto, está pensando en lo que tiene que hacer y lo hace, lo logra. Entonces, la neuroplasticidad me ayudó a pensar que esto es lo que está ocurriendo también con el anciano. Por eso se da cuenta de las cosas, o sea, está despierto, no pierde el asombro, escucha a los demás, puede cambiar su forma de pensar. Entonces, esta es la ancianidad sabia que yo planteo. Y en estos 3 septenios últimos, yo lo que hago mucho hincapié, por ejemplo, de lo que es el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, lo que hago en hincapié es que de 63 a 70 años, que es en general la época en que la gente se jubila, Ujú, ahí lo que hay que ejercer es la voluntad. La voluntad, ¿qué quiere decir? La acción, moverse, ujú, no quedarse sentado viendo la televisión o la computadora, ¿no? No, moverse, salir, tener una disciplina para hacer una actividad física. Ahí empieza una actividad nueva. Terminó un trabajo. Hay que ver qué es la jubilación para cada uno. ¿Qué representa que el sistema me jubile y me diga que ya no me necesita? O que yo realmente diga, bueno, terminó una etapa y empiezo otra.
Eso es lo importante, no que me jubilaron, que en el fondo que decir, bueno, ya no serví más. No, ahora tengo que ver cómo viene la voluntad, la acción. Eso es lo que tengo que hacer, por lo menos, en ese periodo de 66 a 70. Y uno dice, y de 70 a 77, ¿qué es lo que viene en este momento? Aquí lo que viene es la transformación del deseo en placer. Yo el deseo lo aprendí desde chico y desde los 20 o los 14, 15 años, con el desarrollo sexual está el deseo, el deseo, el deseo. El deseo, que es una necesidad y una etapa de la vida, nos lleva siempre a una dependencia. O tengo que realizarlo muchas veces, o no pude realizarlo, y cómo tengo que hacerlo, siempre nos genera una dependencia. El placer es un estado del alma. Yo puedo ver un pájaro volando y puedo sentir lo emocionante que es volar y dar gracias al cielo de poder ver eso, como si fuera una meditación, y disfruto el placer. Disfruto el placer de ver un árbol, de ver el celeste del cielo, disfruto el placer también de una comida, qué hermoso, qué rico, o qué bien preparada que está esa cena. Es decir, el placer es un estado del alma, que hay que lograrlo. Claro. Y yo me tomo el trabajo cuando tengo que atender a una persona ya de edad avanzada, de saber si puede o no puede desprenderse del deseo. Hay mucha gente que con los años se aferra más al deseo y se lamenta que no puede realizar esto, que no puede hacer aquello, que no puede... No, disfrutar el placer de estar, de ser, el placer. Eso sería, ¿cómo se puede decir? Lo que tenemos que llegar a aprender en esa segunda etapa. Y la tercera etapa, que sería de los 77 a los 84, ahí está el pensar. ¿Por qué lo pongo en esta etapa? Porque es muy importante que el individuo use su pensamiento para entender lo que viene, para entender lo que es la vida que vivió, el agradecer lo que vivió, para prepararse no para la muerte, para una nueva experiencia de vida. Entonces el pensamiento, no digamos que la persona a los 60 años o antes haga un Alzheimer, bueno, ahí ya no podemos hablar de esto, podemos hablar con los hijos para que lo entiendan, nada más. Claro. Pero si la persona llegó lúcida a los 77 años, ahí tiene que desarrollar un pensar diferente. Entonces, si en el 10º septenio desarrolla la voluntad, en la otra trabaja el sentimiento y ahora trabaja el pensamiento, bueno, ese ser puede dar el paso, pasar a otra situación en plenitud y se va preparando para la nueva experiencia de vida. Steiner dice que los dolores que se sufren en la agonía, que siempre uno está pensando cómo tratar de evitarlo, preparan al ser humano para la próxima experiencia de vida. O sea que todo lo que sufrimos, como ese desgaste, lo que es la agonía, son fuerzas vitales que incorporamos en la nueva experiencia de vida. Bueno, no sé si hablé mucho, pero sí se entiende. ¿Cómo lo ves? No, muy interesante porque sobre todo, bueno, yo lo veo desde la experiencia del ser madre. Esto que decías de la experiencia cercana a la muerte, que son como ensayos, ¿no? Que va teniendo la gente. Sí. Me recuerda un poco a las contracciones del parto, ¿no? Que el cuerpo los va ensayando también para cuando vas a tener las contracciones reales. Y luego, yo creo que también la ancianidad, si es que llegáramos ancianos, nos cae pesada porque como que vemos nuestra vida ya es el resultado de todas las decisiones que hemos tomado, ¿no? Y algunas veces son malas y algunas veces son buenas, pero a veces eso nos pesa mucho porque nos quedamos con ganas de hacer cosas porque pensamos que ya no podemos hacer más. Y yo creo que esto que tú nos has dicho, que nos has aconsejado, no lo dejaría yo solo para la vejez, sino practicarlo. Imagínate de enseñarle a los niños a agradecer todos los días. Es un buen hábito que les va a durar toda la vida y que además les va a beneficiar, ¿no? Claro, acá hay una cosa, para ser anciano, como yo digo, como dijiste vos muy bien, hay que ir preparándose. No es que uno porque llegó a esta edad va a usar el pensamiento.
estas funciones, la voluntad, el sentimiento y el pensamiento, tenemos que ir en el momento que tomamos conciencia. Hay gente que tiene 40 años que lee ese libro y que dice, ah, qué interesante, porque esa persona sabe que va a ir hacia una ancianidad o una vejez. Y como dijiste muy bien, si uno se va preparando, va sabiendo escuchar, no emitir juicios de lo que ve, por ejemplo, con la información que vemos hoy tecnológicamente. La Ujú. gente está acostumbrada que si la información tiene que ver con lo que uno piensa, el que lo dijo es genial. Claro. Así la información es todo lo opuesto a lo que uno piensa, eso no hay que escucharlo, está equivocado, me agrede, no sirve y lo Claro. borro. Ujú. No, lo interesante, como yo viví las dos experiencias de lo que es el materialismo, a lo que es conocer, no la religión, conocer espiritualmente lo que significa vivir, que es muy diferente, cuando uno puede estar de ese lado y del otro, aprendió a escuchar. Entonces a mí me interesa por ahí, si hablo con un biólogo molecular, cuáles son sus argumentos para explicarme que la vida depende del ADN y nada más que eso, por ejemplo. Entonces escucho, claro, con esos argumentos y a mí me pasaba lo mismo, está bien. Entonces no le digo nada, no es que tiene que opinar lo que yo vivo. Yo Claro. viví una experiencia y Ujú. tuve muchas ayudas a las experiencias vividas que me permiten pensar así, Ujú. pero ese ser no lo tuvo. Entonces por ahí puedo hacer una pregunta interesante. Así que vos creés que esto es así, Ujú. ah, qué interesante. Yo lo Claro. hago a veces con algún paciente. Ujú. Entonces, cuando me dice que hay una sola vida para ir nada más, ah, digo, pues así que bárbaro, a mí también me pasaba lo mismo antes, ¿no? Y Ujú. digo, ¿cómo? A ver, ¿cómo es eso? No, dejá, quédate tranquilo, ¿no? No, pero ¿qué? ¿Hay alguna cosa? A él le interesa. Ah, bueno, te voy a dar algo para que leas, vamos a ver. Pero ahí sería hábilmente despertar la inquietud. Ujú. Si esa persona dice, otro ni le interesa, no, ya está, bueno, es su camino. Claro. No vamos a ser salvadores de todo el mundo, pero Exactamente. podemos iluminar con estas cosas a quienes nos rodean. ¿Entiende eso bien? Ujú. Sí. Allá en el libro lo voy desarrollando, todo este resumen que hicimos así, de muchas maneras, para ir viendo, como dije antes, cuál es la verdad. Uno se entiende, por ejemplo, hablamos de la verdad, la bondad y la belleza, pero ¿qué significan estos axiomas antiguos, antiquísimos de Grecia, que nos están mostrando en la vida? Bueno, todas esas Ujú. cosas es importante que cuando uno llega a una ancianidad, todo eso sirve, todo eso nos permite evolucionar, nos Ujú. permite llegar a otro punto. Y lo que yo describo en el libro al principio, sobre todo lo que es la, la evolución de lo que es el envejecimiento, la ancianidad, ¿no? Eso es lo que está pasando en el mundo. Si hay muchos seres que están viviendo esto, es muy importante que esos seres tengan una formación, no que tengan internamente el paradigma de la vejez, aunque no lo digan. Y ya soy viejo. No, ya soy adulto, ya he crecido. Hoy se habla de adultos mayores. Bien, ser un adulto mayor no significa ser un viejo. Un Ujú. adulto mayor es un ser humano pensante, Claro. que ahí tenemos que ver lo que la vida nos depara. La gente decide cuándo morir o no. Para eso hay que entender bien lo que pasa entre la muerte y el nuevo nacimiento. Eh, Entre la muerte y el nuevo nacimiento, uno está haciendo un aprendizaje. Primero hay que pensar en la supervivencia del alma, eso es fundamental. Ujú. Eh, yo, por ejemplo, mi segundo matrimonio, mi mujer falleció en febrero, 27 de febrero del 1998. 1, 2, 3, el 3 de marzo, una vecina me viene a ver con ramos rosas rojas, que no éramos amigos ni nada, nos conocíamos a lo mejor de saludarnos así, ¿no? Ujú. Y yo la miro con el ramo de rosas rojas, impresionante. Dice, me desperté a la mañana, la vi a Habana, que era mi mujer, me dijo, por favor, comprar un ramo de Ay, rosas rojas a hola. Roberto y dale las gracias por todo lo que hizo por mí. ¿Cómo está Habana? Digo, hace 3 días que murió. ¿Cómo? Me dice, trae que las flores son para mí. La persona que cree que todo se termina, que me explique cómo puede suceder esto. Ujú. Si eso quiere decir que el alma de ese ser está presente, se comunicó con alguien y se produjo esto que yo lo recibí. Entonces, entender en principio esto, de que durante la experiencia entre la muerte y el nuevo nacimiento, uno tiene que asimilar la última encarnación vivida y ahí se hace un plan para la próxima vida. En ese plan puede haber enfermedades, puede haber accidentes, puede haber muchas cosas que el cuerpo, el ser de ese ser necesita
para su próxima experiencia de vida. Entonces, ese destino o ese karma no es ni impuesto, ni casualidad, ni mala suerte, todo tiene un sentido mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Entonces, ante cada cosa negativa que nos pasa, decir, se ve que algo tengo que aprender con esto. Y vamos a suponer que yo en una encarnación, te pongo un ejemplo, tenga que perder una pierna, para que yo aprenda con un gran esfuerzo de voluntad sobreponerme a esto. Y resulta que, y eso tengo que ser cerca de los 50 años, que yo a los 30 me encuentro con alguien que en otra época le hubiera dicho, no, esa cosa no me interesa, lo dejé de lado, ahora me interesa, en cambio, yo hago toda una transformación durante 20 años que no preciso el accidente que tenía pensado para tomar conciencia. Entonces, en vez de perder una pierna, tengo un raspón en la pierna con yo llevo por delante un mueble. Yo transformo ese destino con la conciencia y la voluntad de comprender las cosas. No es que me tocó morirme, pero todos traemos un momento en el cual sabemos que tenemos que partir, aunque eso sea inconsciente. Entonces tenemos que saber que se va a producir lo que se tiene que producir. ¿Me entiendes? Te lo decía porque, bueno, en estos casos que nos explicabas de la gente que a lo mejor se desprendía y se miraban, ¿no? Desde arriba. O conozco gente que también me ha contado que en un momento de enfermedad que les da un paro cardíaco y de repente en ese momento decían, quiero seguir viviendo porque todavía tengo muchas cosas que hacer, tengo pendiente esto, tengo pendiente. Sí. Y entonces como que regresan, ¿no? Sí, exactamente. Por eso digo, hay que entender que el ser humano tiene una continuidad, y la muerte no es como nos enseñaron el término de todo. Termina el cuerpo físico, pero los otros cuerpos, ese cuerpo vital, ese cuerpo astral, ese cuerpo, esa conciencia de sí mismo, eso no muere. Eso sigue una evolución. Por eso es que lo que Steiner quiere lograr, y ahora se cumplieron los 100 años de la medicina antroposófica, si hace 100 años que se hablaban de estas cosas, y hay montones de clínicas antroposóficas en el mundo usando ese criterio, esto no es una idea simplemente de Steiner, esto es una realidad. Muchas de las cosas que Steiner dijo, él murió en el año 25, se han ido comprobando científicamente. Hoy la ciencia no habla de cuerpo etérico, el día de mañana no va a decir cuerpo etérico, va a decir energía X122, que se va a referir con los aparatos que hay con todo, a que estos cuerpos pueden ser visibles o detectables. Entonces, lo que hay que hacer es un puente, unir una concepción científica, a lo mejor materialista, con lo que conocemos desde la antigüedad, en el sentido de lo que eran los conocimientos esotéricos que el hombre tenía, que ahora son conocimientos científicos o son religiones, por ejemplo. Entonces, yo diferencio la religión de la espiritualidad. Concebir esto es que el espíritu humano viva y descubra cosas. Después puede practicar la religión que quiera, tiene nada que ver. Pero eso es importante entenderlo. La ancianidad es un paso, y una buena ancianidad es un paso por una nueva experiencia de vida muy rica. Entonces no termina nada, empieza algo que es completamente diferente a lo que es el paradigma de la vejez. Claro. ¿Entiendes esto, Carolina? Claro, y sobre todo entender que esto que has dicho, que me parece la clave de todo, que yo no soy mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es mi vehículo y me encanta. O sea, yo creo que ahí... Exactamente. Eso es antroposofía pura y hay que practicarlo en la realidad. Como le digo al enfermo de cáncer, desidentificarse con el cuerpo. Nosotros tenemos, habitamos, vivimos, llevamos ese cuerpo físico material. Esto es una dádiva, eso es muy, muy importante, ese concepto que hace unos años que lo vengo diciendo, tanto en las personas enfermas como a veces en los niños, cuando hablamos de sentido de la vida. Porque hay niños que me dicen, sí, yo, no, por ejemplo, yo creo en Dios, no creo en Dios. Más que creer, ¿qué pensás? Bueno, yo pienso esto. Un chico de 10 años, hoy de 9 años, tiene una imagen determinada, y más con la tecnología. Hay que ver dónde está para poder ayudarlo. No, tenés que creer en esto, tenés que hacer aquello. No, eso ya pasó, es una película. Claro. Adaptarnos para ayudar, ¿no? Totalmente. Y aprender. Yo lo que le digo a todos los médicos que yo formo, nunca dejen pasar un paciente sin preguntarse qué hubieran hecho ustedes
con ese diagnóstico. Y eso nos pasó a nosotros. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Ese es el aprendizaje. No simplemente que la enfermedad es del oso, tómate el remedio. No, encuentro de paciente a paciente, de persona a persona. Eso es lo que determina, eso es otra película, la sanación. La sanación tiene que haber un encuentro entre dos seres humanos. Uno que necesita ayuda y otro que la sabe dar. Claro. Entonces, y con humildad. Entonces, eso es el encuentro médico-paciente. No que lo vea en 2 minutos, le pide un análisis y le dé un remedio. ¿Se entiende? Claro. Pues precioso todo lo que nos has dicho. Te agradecemos un montón tu tiempo, tu sabiduría. Y ojalá, bueno, yo tengo el sueño de vivir hasta los 120 años. No sé si se pueda, pero bueno, ojalá llegue lúcida y sabia como tú. Bueno, nos saludaremos en ese momento, entonces. Pues sí, seguro que sí. Pues te agradecemos muchísimo, de verdad, tu tiempo y bueno, felicidades por tantos libros que nos dejas un montón de información y ojalá pues hablemos pronto nuevamente en otra charla. Bueno, cuando tú quieras lo hablamos y arreglamos con tiempo el encuentro. Muchas gracias por ese espacio y aunque no nos conocemos personalmente, me alegro de haber estado junto a vos en ese momento. Yo también me alegro mucho, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Bueno, otro para vos, igual, Hasta pronto. Hasta pronto, chao. Pues muchísimas gracias nuevamente al doctor Roberto Crotollini, unas palabras hermosas, grandes mensajes nos dejan esta conversación y ojalá cada día seamos más los ancianos y menos los viejos. Ojalá aprendamos a tener buena actitud ante lo que ocurre en nuestra vida. Todo es para bien, aunque muchas veces nos cuesta trabajo y nos aferramos a creer que todo tiene que ser perfecto, que siempre tenemos que tener una sonrisa puesta en la cara y todo nos tiene que salir a pedir de boca. Todo es para bien, todo nos enseña, todo nos enriquece, pero de nosotros dependerá que aprovechemos las experiencias de la vida y yo creo que ese es el gran mensaje que nos deja hoy el doctor Roberto Crotollini. Así que bueno, pues espero que te haya sido de utilidad como siempre esta charla súper interesante. Yo les quiero compartir que vamos a empezar con algunos videos en nuestro canal de YouTube. Lo mío es la radio. La imagen no, pero me parece que también es una experiencia interesante y he de confesarles que estoy muy nerviosa porque bueno, me voy a equivocar mucho más porque no tengo tablas en eso, pero es siempre muy interesante, divertido atreverse a hacer algo que pensamos que somos incapaces de hacer o que no nacimos para eso. Yo creo que aunque bailemos ridículamente, no hay que dejar de bailar, hay que aprovechar el baile. Así que bueno, pues ya lo estarán viendo en nuestro canal de YouTube en Palabra de Rudolf Steiner próximamente y ojalá pues les guste, ojalá podamos hacer más. De ustedes va a depender si les gusta o no, pues lo quitamos, que no pasa nada. Así que bueno, pues les mando un gran abrazo, mis mejores deseos como siempre a todos ustedes, que estén teniendo una vida lo más provechosa posible. Y ya saben que como siempre les digo, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias infinitas. Yo soy Caro Hernández. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.